la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Pues estamos en cita con la historia, cita con todos ustedes, cita como no podía ser de otra manera con don Pedro Fernández Barbadillo. Don Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes hasta que nos exhumen. Madre mía, cómo está el patio, ¿eh? ¿Cómo está el patio? La pobreza infantil se acaba sacando a Franco de los caídos. La pobreza infantil, el las pensiones de de hambre, la pobreza energética, sí. El desastre en el estrecho, las pateras, todo se acaba sacando a Franco del Valle de los Caídos. Se acabó el problema. Oiga, por cierto, don Javier, ¿dónde están los yayoflautas que estaban quejándose todas las semanas y no sé si todos los días porque tenían unas pensiones de asco? Pues posiblemente estén haciendo cola para sacar a Franco del Valle de los Caídos, pues les han dicho que eso va a solucionar su mejora. Va a solucionar una mejora en sus pensiones. Va a ser su plan de pensiones. Eso es. Está todo muy hilado y todo muy coordinado. También hay que decir que este gobierno, en las 5 o 6 semanas que lleva, ya le salen varios casos de corrupción, Esto hay que poner el dedo en la llaga. Bueno, a mí lo que me llama la atención para que pero Franco lo cubre todo. Sí, la derechita y la derechocha se entere es que en estas 4 o 5 semanas el gobierno de Sánchez ha pegado una revolución, un salto revolucionario de estos que diría Mao, pues sobre el Yangtze, o sea, eutanasia, fosas, pensiones y demás. Y la derecha ha estado, la supuesta derecha ha estado 7 años leyendo el Marca. Sí, en eso está. Bueno, hoy volvemos a tener... Hablemos de cosas más agradables como el desastre del 98. Tercer episodio de la Armada Española, del Imperio al 98. Así es. Imperio al 98. Y volvemos a tener a Agustín Rodríguez. Es que teniendo a Agustín, pues ¿para qué vamos ¿Para qué queremos a nadie más? Pues si es el que más sabe de la Armada Española de que yo conozco. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, buenas tardes. Bueno, un placer tenerte en esta trilogía, ¿no? En esta trilogía, en este nuevo episodio sobre la Armada. Pues sí, porque como ya recordamos, la historia de la Armada es un poco la columna vertebral de la historia de España, incluyendo los símbolos. La bandera es la bandera de la Armada y aparte de los antiguos reinos del escudo, el único emblema que aparece son las columnas del Plus Ultra, que son el símbolo de la hazaña colectiva de los españoles en descubrir un nuevo mundo y en darle la vuelta. Pedro, tenías... ¿Cómo nos metemos en materia? Pues para los que no nos han seguido, que han hecho muy mal en los anteriores programas, el último acabamos pues con la guerra de sucesión española, con la entronización de una nueva dinastía y después de una guerra que es destructiva. Ya nos va a explicar Agustín que el reinado de Carlos II no acaba tan mal como nos han hecho creer, ya lo mencionamos un poco en el otro programa. Los Borbones proceden a reconstruir la Armada, en eso cuentan con personajes muy importantes, con auténticos ministros que deberían ser homenajeados en todas las calles, todas las ciudades españolas, ¿no? Como otros mindundis, como Patiño y Ensenada. Esa armada, como la hacienda y el ejército, se reconstruyen en las primeras décadas del siglo XVIII, hasta el punto de que, como estamos en los estudios Blas de Lezo, hay que mencionarlo, en Cartagena de Indias se rechaza un ataque descomunal montado por el Imperio Británico para hacerse con el Imperio español. O sea, el plan era tomar Cartagena de Indias y a partir de ahí seguir avanzando y cortar los virreinatos españoles por la mitad y bueno, pues luego irse los merendando pues hacia el sur y hacia el norte y lo que cayese. Uh-huh. Y durante ese siglo XVIII la Armada Española hace otras gestas, es magnífica, vence a los ingleses, que son los enemigos, porque con los franceses hay varios pactos de familia y de eso vamos a hablar ahora. Y después, para entrar en el siglo XIX, que es la época de la decadencia, llegar al 98 y a ver si podemos pues hablar de la reconstrucción también de la Armada en el siglo XX, porque cuando estalla la Guerra Civil, la Armada Española era la quinta del mundo, más o menos, ¿no, Agustín? Sí, efectivamente, como cabía esperar, porque pese a todos esos supuestos desastres, no supuestos, en parte reales, pero mucho más limitados de lo que parece,
al final del reinado de Carlos II, España no había perdido prácticamente nada en América, seguía habiendo un Flandes español, seguía siendo más de media Italia española. No era tan grave. Lo que no se ha entendido bien, yo creo, del reinado de Carlos II, que el reinado II es un reinado de recuperación. Después del espantoso reinado de Felipe IV, en que nos peleamos con todo el mundo, uno de los problemas es la destrucción de la economía española, en parte por la inflación. Y entonces lo que tienen que hacer los ministros de Carlos II es cortar gastos y hacer un plan de estabilización y limitar en todo lo posible, simplemente para que el país se recupere. De no ser así, hubiera sido muy difícil que España, después de la guerra de sucesión, hubiera empezado ese despegue, de estar el país tan agotado y tan hecho polvo. Lo que pasa es que, efectivamente, durante el reinado de Carlos II, España se gasta mucho menos en la Armada y en el Ejército, simplemente porque están saneando las cuentas, que la hacienda está quebradísima, la moneda devaluada, etcétera, etcétera. Entonces, era lo típico de tiempos de recortes, y de muchos recortes, pero no en absoluto ni de desaparición, ni de catástrofe, ni nada de eso. Bueno, se produce la guerra de sucesión española, los convoyes de India siguen llegando, también hay que decirlo. Hablamos del asunto de la batalla de Vigo, en la que tú nos comentaste que el oro se había desembarcado previamente, previendo el ataque anglo-holandés, y lo que se perdieron, y no fue poco, fueron los barcos, pero no el oro. Y luego llegamos a que después de la paz de Utrecht, España, con Felipe V y con el cardenal Alberoni, es capaz de organizar la reconquista de Cerdeña. Sí. Y se tienen que coaligar en la cuádruple alianza Francia, que nos había puesto a un Borbón, Francia, Inglaterra, Austria y no sé si Portugal u Holanda, para hacer la cuádruple alianza, y obligan a Felipe V a retroceder, a abandonar Cerdeña. Pero la Armada y la Hacienda y el Ejército habían llegado a esa situación en la que unos pocos años después del Tratado de Utrecht podían poner en jaque otra vez a media Europa. Sí, es que además se produce un hecho que es poco recordado, y es que Francia sale de la guerra de sucesión muy tocada. Mucho. De ser la primera potencia naval y militar de Europa, baja bastantes enteros. Y curiosamente empieza el siglo XVIII, lo que va a terminar siendo la alianza estratégica de las dos casas borbónicas, la de Francia y la de España, en una situación de neta inferioridad, porque ni siquiera juntando Francia y España consiguen igualar a la flota británica. Gran Bretaña ha empezado realmente un despegue enorme, y además tiene la ventaja de, al ser una isla, puede permitirse tener un ejército muy pequeñito. Francia y España no, tienen al mismo tiempo que mantener un ejército muy grande, y eso, claro, lastra las cuentas. Aparte de que los ingleses, es verdad que han copiado, como ya dijimos en el anterior programa, algunas técnicas holandesas de construcción más en serie, con piezas estándar y tal, y se les da mejor. Pero solo en todo el siglo XVIII, pese al mito, solo por unos pocos años, al principio de la guerra de independencia de Estados Unidos, la suma de las flotas francesa y española iguala a la británica. Solo durante esos poquitos años. Al comienzo del siglo, Francia está arruinada, no pueden gastar un duro. De hecho, ellos pierden la guerra. En España le gana Felipe V, pero Luis XIV en Europa la pierde en todos los sentidos. Queda el Estado endeudado, y entonces ellos bajan mucho. Y nosotros todavía estamos en recuperación y en expansión. Aparte de que, claro, la técnica ha cambiado, han aparecido nuevos inventos, nuevos sistemas de construcción, y hay que adaptarse a ellos. Háblanos de Patiño y de Ensenada, de los 12 apóstoles. Bueno, Patiño, que es un español nacido en Milán, por cierto, como tantos españoles importantes desde Colón hasta Federico Gravina,
hasta Spínola, que nacían en Italia por destinos de los padres y tal. Es el gran reorganizador de la Armada, en el sentido de que es el que crea la compañía de guardias marinas, la escuela propiamente dicha, el que redacta las ordenanzas de la Armada, pero a veces se exagera un poco la influencia francesa. Tengo un muy buen amigo que hizo su tesis sobre las ordenanzas de Patiño, y efectivamente se está aprendiendo de cosas que han hecho los franceses, sobre todo en el régimen más funcionarial, más de nuestra época, no tanto del siglo de oro, que eran las cosas todas un poco más informales, incluso el ejército y la armada era una cosa más informal. Pero de hecho lo que hace es incorporar montones de leyes tradicionales de Castilla, sus ordenanzas y de usos y de costumbres y tal. Lo que pasa es que efectivamente lo crea ya de forma sistemática y organizada. Y de hecho, en ese sentido, nuestra Armada sigue siendo heredera de Patiño y de sus ordenanzas y de cómo lo organiza. Tú contabas en otro programa anterior que, claro, uno de los problemas que tenía la Armada Española en el siglo de oro es este que has explicado, que los astilleros eran privados y contrataban con la corona. Sí. Y cobraban pues poco y tarde. Mientras que ahora con Patiño lo que se hace, supongo, es vincular los astilleros a la corona, de manera que sean públicos. Sí, ¿no? sí. Quiero decir, antes los barcos de guerra no había astilleros del Estado. Ahora, a partir de Patiño, sí que va a haber astilleros del Estado que se van a dedicar exclusivamente a construir barcos de guerra, con un cuerpo de ingenieros que se organiza más adelante, de constructores y de tal. E incluso el gobierno, Ensenada, organiza la famosa expedición de espionaje industrial de Jorge Juan y Ulloa a Europa para aprender nuevas técnicas y tal. Lo que es muy curioso, y no se suele decir tanto, es que Jorge Juan y Ulloa mandan muchísimos informes diciendo que no es para tanto, que en montones de cosas España está por encima, a un perfecto nivel y tal, pero es que ya se ha creado el sentimiento de inferioridad español respecto a Europa. Lo que hace falta es más organización, más dinero y tal, pero no necesariamente nuevos adelantos o que estemos atrasados. O sea, en absoluto. No es que España estuviese como la Rusia de Pedro el Grande. Sí. No. Es que Pedro el Grande tuvo que venir a Europa, estuvo en Holanda, en Francia, pues para copiar modelos de funcionamiento, modas, comportamientos que llevar a Rusia, que de verdad ella sí estaba atrasada. No, y el choque es brutal. Hay una divertidísima anécdota, por no ser tan serio, y es que al comienzo de la Guerra de Sucesión, los franceses, que habían sido tradicionalmente el enemigo, pues ahora son aliados y mandan una escuadra a Cartagena. Y claro, la moda francesa del 18 pues era largas pelucas hasta los hombros en los caballeros que incluso se maquillaban, colores muy vivos, rosas, azules claros, verdes y tal. Y entonces la escuadra francesa llega a Cartagena, se ponen lo más guapos que pueden y organizan el desembarco. Y en Cartagena se llena el muelle de curiosos, entre ellos los soldados de galeras, pues las galeras siguieron existiendo hasta los tiempos de Trafalgar. Que los soldados de galeras eran algo terrible, pero terrible. Y estaban ellos ahí mirando cómo desembarcaban a los franceses. Claro, la moda española, que era súper severa, todos vestidos de negro, sin ningún adorno y tal, y ven a todo el séquito francés del almirante que desembarca, y claro, como decía mi maestro José María Jover, los de Cartagena somos los andaluces un poco raros. Se oye una voz en alto que dice: uy, qué guapas las señoras. Bueno, hubo que sacar al ejército de la que se lió
entre los franceses, chocaba muchísimo porque era una moda por completa distinta. Y va a seguir chocando durante todo el siglo XVIII, porque el mismo Cadalso, que era un ilustrado, un militar español que muere en el sitio de Gibraltar, y que curiosamente pidió varias veces el pase a la Armada, pero nunca se lo concedieron, está comentando constantemente el papanatismo que invade muchos sectores de la sociedad española, queriendo imitar todo lo francés y tal, cuando lo francés es cierto que en ese siglo en determinados aspectos supone un avance, pero en otros no necesariamente, y en otras cosas terminó siendo hasta peligroso. Bueno, en este siglo los españoles son capaces de conservar su imperio atlántico o transoceánico, porque estamos hablando también de Filipinas, y conservar el control del Pacífico frente a los ingleses. Tú mencionabas diversas batallas que hay entre españoles e ingleses, incluso de barcos solos contra escuadras de los ingleses en las que vencen los españoles. Más, ¿cómo es posible que esa armada se desplome a principios del siglo XIX? Ya estamos pegando un salto hasta Trafalgar. Bueno, es que no se desploma. Vamos a ver. Uno de los errores de la historia militar es explicarlo todo por grandes batallas decisivas que deciden el destino de las naciones y de los imperios. Y eso, cuando lo analizas, es bastante inexacto. Las guerras no se pierden porque tengas un desastre, ni 2 ni 1000. Se pierden porque no te puedes recuperar de esos desastres. Porque según ese esquema, los aliados perdieron la Segunda Guerra Mundial pues 2 docenas de veces aproximadamente. El problema es que siempre sabían recuperarse y al final reponer sus pérdidas, incluso aumentar sus fuerzas más que ver. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Bueno, perdona, Agustín, hay una anécdota que dice, creo que es Girón el que la cuenta, que le dijo Franco que la Segunda Guerra Mundial se estaba librando entre 2 bandos que se podían resumir en los invencibles contra los inagotables, y que iban a ganar los inagotables. Efectivamente. Es que, curiosamente, en el siglo XVIII, digamos hasta la Guerra de Independencia, el peor desastre de la Armada Española en absoluto es Trafalgar. Ni siquiera Trafalgar decide gran cosa. El peor desastre en el siglo XVIII de la Armada Española es, durante el reinado de Carlos III, la toma de La Habana por los ingleses, cuando se pierde toda la flota que estaba en La Habana y además el mayor astillero de España y América. En La Habana se pierden más barcos, las instalaciones, porque además los ingleses destrozan todo, devuelven la ciudad, pero destrozan todo y tal. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque es el reinado de Carlos III, España va para arriba y no hay ningún problema. Nos recuperamos sin ningún problema. Y de hecho, muy poquito tiempo después nos tomamos la revancha con apoyando la independencia de Estados Unidos, que la Armada fue decisiva para asegurar la independencia de Estados Unidos. También se toma Manila, ¿no? También se pierde Manila a manos de los ingleses, ¿no? ¿Perdón? Manila. Se pierde sí, también se pierde Manila. Pero Manila era una colonia bastante menos importante desde el punto de vista estratégico. Lo que fue muy grave fue lo de La Habana, que La Habana seguía siendo el punto de llegada y de partida de las flotas de América, era el mayor establecimiento industrial del astillero de toda América, era algo vital. O sea, eso fue un error garrafal. Y yo he leído que en La Habana los ingleses también se hacen con muchos mapas que tenían los españoles para navegar por el Atlántico y el Pacífico, y que eso les permite, entre otras cosas, organizar viajes como los famosos de James Cook. ¿Eso es así? Bueno, en lo de Manila, los ingleses, al tomar Manila, que tampoco conservaron, encontraron los archivos secretos españoles con todas las navegaciones por el Pacífico. No fue La Habana, perdón, fue Manila. Sí. Y que los españoles, como no podíamos colonizar, pues nos centramos en Filipinas y pocas islas más,
Y todo eso lo tenemos en secreto para que nadie se aproveche. Entonces, según todas las evidencias, cuando tomaron Manila en 63, los ingleses hicieron con todos esos archivos, y lo que hizo Cook fue, con esa documentación, pues verificarla, actualizarla y tal. Hawái es un descubrimiento español, en las Islas de los Reyes Magos, y tenían nombres españoles, e incluso algunas palabras del hawaiano derivan del español, y así montones de cosas. Es más, el propio Cook lo reconoce en muchas ocasiones, no en todas. De que llegan a una isla y se encuentran con que las indígenas llevan una especie de faldas como las guardainfantes de la moda femenina española, o aparecen morriones y alcabuces españoles, o tienen un cañón. O sea, eso, el problema es que España no podía colonizar aquello, ya bastante teníamos con América, y entonces se tenía guardado. Entonces, muchos de esos supuestos descubrimientos no son más que, empezando por las Hawái y siguiendo por muchas islas más, no son más que verificaciones, actualizaciones y tal, y por supuesto apuntarse el tanto. Pero claro, si se apuntaron el tanto de la primera vuelta al mundo con Drake 60 años después del Cano, ¿por qué nos iban a apuntar estos descubrimientos? Agustín, si te parece, la batalla de Tenerife en la que Nelson pierde un brazo, ¿cómo se desarrolló? La batalla de Tenerife, donde Nelson, la batalla de Tenerife, Agustín. ¿La batalla de? Tenerife. Ah, de Tenerife. De Tenerife. Bueno, Nelson es un señor que, curiosamente, aunque le tocó pelearse con los españoles, se llevaba muy bien con nosotros y nos respetaba mucho. Sí. Es curioso, a los franceses no les podía ni ver, pero con los españoles él era muy conservador, y entonces los revolucionarios franceses no los tragaban. Curiosamente, la primera expedición de Nelson es... no golpes así, que nuestros oyentes se enfadan conmigo, porque lo escuchan, ¿no? Sí. La primera expedición de Nelson es una repetición de lo del intento de Cartagena de Indias de cortar en dos la América española, que lo de que se embarca es en Nicaragua, en Río San Juan, y está a punto de morir, y la expedición fracasa por completo. Hombre, como el amigo Francis Drake. Esa es la primera. La segunda es Tenerife, que unos centímetros más, y en vez del brazo, pues hubiera dado en el pecho, y con la medicina de la época hubiera sido muerte segura por infección. Y hay alguna derrota más de Nelson en su trayectoria, asombrosamente, en un combate entre fragatas en el Mediterráneo, y curiosamente en el bloqueo de Cádiz, gracias a que un subordinado, en un combate al abordaje entre cañoneras, gracias a que un subordinado se pone en medio y el sablazo que iba a la cabeza de Nelson va a su cabeza. O sea que eso de que, en fin, iba siempre victorioso, no. Tiene por lo menos, aparte de la de Tenerife, que es un intento de apoderarse, como no, de un barco cargado de tesoros, con un desembarco que termina fatal. Tiene lo del combate de fragatas contra la Santa Sabina en el Mediterráneo, y tiene su primera expedición, que está a punto de costarle la vida, en la lucha contra los españoles, que es que parece que ellos siempre ganaban y por goleada y tal, y en absoluto. Bueno, entonces ya pasamos a la batalla de Trafalgar, porque la herida de Nelson en Tenerife fue en 1797. Solo 8 años más tarde, en octubre de 1805, se produce la batalla de Trafalgar, que es así, nos la han vendido los ingleses como su gran victoria. Bueno, hay una cosa, y es que los ingleses han introducido dos cambios fundamentales en el combate naval. Uno es el uso de piezas de gran calibre pero de corto alcance, las carronadas, que a corta distancia son demoledoras, y dos, que en vez de seguir pegados a la línea de combate una vía tras de otro, ellos lo que quieren es aprovechar los huecos para envolver, rodear y tal. Por cierto, que esa era la vieja táctica española del siglo de oro, combatir de cerca y al abordaje.
y 2 siglos después la reinventan ellos. Y para el caso sucede que, curiosamente, y lo tengo documentado, los marinos españoles sí que cambian la táctica y sí que crean unos nuevos cañones que son, digamos, los primeros cañones que lanzan granadas explosivas y que se utilizan en Trafalgar, pero como el mando supremo es francés, es que ese es el problema. Trafalgar no es tanto una derrota española como una derrota de Napoleón. La gente está un poco equivocada. La flota que sale de Cádiz no iba al Canal de la Mancha, ese plan ya se había abandonado. Va a Italia a destronar al hermano de Carlos IV y asegurar el dominio francés sobre Italia. Va a Nápoles y a ese fantasmal reino de Etruria que le han prometido a una de las infantas. Entonces, ¿con qué cuerpo iban los marinos españoles a Italia? Y cuando además probablemente hubieran terminado todos en Tolón, y Napoleón, como ya había hecho, quedándose con los barcos españoles, que eran de los mejores diseños de entonces del mundo. Hasta los ingleses los alababan y decían que bastante de ellos eran mejores que los suyos, que estaban mejor hechos. El problema es que había menos. Entonces Trafalgar no es una derrota de España. Si Trafalgar gana, la hubiera ganado Napoleón, no España. Y nos hubiera invadido 3 años después igualmente, y hasta con más fuerza. Y si Inglaterra hubiera sido derrotada, el duque de Wellington no nos hubiera podido ayudar a la guerra de independencia. El problema no es, y curiosamente, al día siguiente de la batalla de Trafalgar, o el 2 de mayo de 1808, España seguía siendo la tercera potencia del mundo naval, por número de navíos y de fragatas. El problema no es ese. Lo que acaba con la Trafalgar, se pierden 10 navíos. Entre la tormenta y el combate se pierden 10 navíos. Bueno, en la guerra de independencia les pillamos 6 a los franceses, con lo cual la pérdida neta es 4. Eso no es una batalla decisiva. Lo que fue decisivo es que nos invade Napoleón, es que llegan hasta Cádiz, y entonces desde los fusiles hasta los hombres todo es defenderse por tierra, porque por mar ya están los ingleses que nos ayudan. Y entonces no se gastan un duro en la armada durante toda la guerra de independencia. Y el problema es que los barcos de madera, bien cuidados, podían durar 50 años sin problemas. El Victory todavía existe. El problema es que como no hay un duro, esos barcos en los arsenales se pudren. Casi todos los barcos, o sea, en Trafalgar se pierden 10 buques por combate, recuperamos 6 por los franceses. Casi todos los barcos que escapan de Trafalgar acaban en el reinado de Fernando VII pudriéndose en los arsenales. Por ejemplo, el Jorge Juan trae la primera máquina de vapor a España. Es para vaciar el dique seco de Cartagena, que todavía existe. Un dique se llena de agua para entrar en el navío, luego se saca el agua con bombas de vapor, el navío se queda en seco y ya pueden entrar los obreros a arreglar y tal. Esa máquina de vapor la deshacen los obreros del Arsenal de Cartagena porque llevan 5 años sin cobrar su sueldo. Todo va para el ejército, incluso los marinos pasan al ejército. Familias, es curioso, familias de marinos de toda la vida se pasan al ejército porque en la armada no hay pagas, no hay dinero, no hay promoción. La armada no acaba en Trafalgar, la armada acaba en la guerra de independencia, en el reinado de Fernando VII, que no hay un duro para atenderla ni para tal. Una familia, por ejemplo, de marinos que se pasa al ejército, muy famosos, nada menos que los primos de Rivera. ¿Eran marinos? Eran marinos. Bueno, vamos a irnos al intermedio, vamos a hacer una brevísima pausa. Seguimos aquí en Cita con la Historia, hablando de la Armada Española, el tercer capítulo del Imperio al 98, con Pedro Fernández Barbadillo y con Agustín Rodríguez. Volvemos de inmediato.
Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción, materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor. Más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com. ¿Y esa cara tan seria? Sonríe, que es tu cumpleaños. Mira qué bonito, vamos a hacernos una foto. Pero sonríe un poco, anda. Centro Dental Lastra Astorga. Más de 25 años de experiencia en implantología. Tenemos todo para devolverte la sonrisa. Ortodoncia, implantología, estética dental, especialistas en prótesis fijas y removibles. Centro Dental Lastra Astorga. Ven a conocernos a la calle Fernández de los Ríos 86, primero C. O llámanos al teléfono 91 543 6643. 91 543 6643. Te devolveremos tu sonrisa. Fichtes, limpieza de moquetas, tapicerías y todo tipo de pavimentos. Fichtes, especialistas en recuperación y rehabilitación de suelos. Teléfono 91 870 4696. Para más información de Fichtes, info@fichtes.com. Bueno, seguimos adelante con Cita con la Historia, hablando con Agustín Rodríguez, con Pedro Fernández Barbadillo. Agustín, si te parece, para acabar con el siglo XVIII, sí que me gustaría que nos explicaras, nos dijeras el papel científico de la Armada en el siglo XVIII. Bueno, es que es un papel decisivo, porque la universidad, y no solamente en España, en toda Europa, sigue siendo la vieja universidad medieval, de más bien humanística, teológica y tal, y muy poco científica. Entonces, la Armada no solo lucha en el mar, sino que nace, con las ordenanzas de Patiño también, como un instrumento al servicio del rey para el desarrollo industrial, científico y técnico del país. O sea, son Jorge, Juan y Ulloa los que van con la Comisión Internacional a medir el arco de meridiano a América, de donde sale el sistema métrico decimal y el metro. Pero es que es la Armada Española la que da la vuelta al mundo, vacunando a todo el mundo con la primera vacuna de la historia, la vacuna contra la viruela. La expedición filantrópica de la vacuna de la viruela. Filantrópica de la vacuna. Muy poquito antes de Trafalgar, por cierto. Es la Armada la que está construyendo puertos, la que está construyendo vías de comunicación, la que está investigando sobre asuntos como la química, como la tecnología del vapor, como la fundición de metales. Como no había ingenieros civiles, son los marinos los que ocupan esa necesidad, y son ellos y solo ellos. El ejército no tiene academias en el siglo XVIII. Lo primero que se crea es el Real Colegio de Artillería de Segovia, pero mucho después. Y entonces, como no había ingenieros civiles, las obras de ingeniería o eran gente, digamos, práctica, que habían empezado siendo canteros o albañiles y poco a poco maestros y tal, o si no, el puerto de Málaga lo hace un marino, por ejemplo, que es un puerto artificial.
y así montones de cosas. El famoso canal de Castilla para sacar las harinas y el trigo de Castilla por los puertos del norte. Hay montones de obras públicas que se hacen así. Y es constante. El primer atlas bueno de España es el atlas de Tofiño, que es por toda la costa española cartografiando los primeros mapas. Es una constante innovación. El primer colegio de cirugía moderno es el colegio de cirugía de la Armada. Hay un montón de cosas detrás de los cuales está ese marido. Incluso cumplen otra labor que ahora de alguna manera sigue existiendo, porque ahora hay muchas comunicaciones. Son de los pocos españoles que saben idiomas extranjeros y cumplen una labor de diplomacia fundamental. Muchas veces el primer enviado a una corte extranjera, a un país extranjero, son marinos porque están acostumbrados, primero, a conocer muchos idiomas y segundo, a tratar con gente muy distinta. Que las misiones diplomáticas, el mismo Jorge Juan la desempeña, pero Mazarredo, todos. Sin conocer la labor de la Armada en el siglo XVIII, en otros aspectos que no tienen nada que ver ni con las batallas navales, ni casi con la navegación, es fundamental. Son un cuerpo que está a disposición del rey para muchas cosas que para las que entonces no había otras personas formadas. Bueno, saltemos otra vez al siglo XIX yo creo que demuestra la decadencia que había alcanzado, en que había caído la Armada durante el reinado de Fernando VII, el asunto de la escuadra de los buques rusos, que está en la base, o digamos que es la espoleta que le sirve a Riego para desencadenar su sublevación en Cabezas de San Juan. Bueno, ahí lo que sucede es que cuando pasa la independencia y los arsenales, los astilleros del Estado han quedado completamente abandonados, pues resulta que son necesarios hacer barcos de guerra para la emancipación americana, para montones de cosas, pero España ha perdido esa capacidad, no porque los hayan destruido los ingleses, sino porque el Estado no ha puesto un duro en ello desde hacía decenios y los barcos se han podrido en ellos. Entonces, solución lógica, hay que volverse a gastar el dinero y ponernos otra vez en pie. Solución barata, pues a ver si se lo compramos a alguien. Entonces deciden, como en ese momento pues Inglaterra apoya por el propio interés la emancipación americana, porque así conquista sus mercados. Inglaterra no nos vende nada, Francia no nos podía vender nada, y surge la oportunidad de que los rusos nos quieren vender barcos. Esos barcos se compran, parece ser que fue una operación no muy limpia, pero sobre todo además por lo visto hay un problema técnico, y es que claro, no es lo mismo barcos que los traen del Báltico. Un problema básico de los barcos de madera es la conservación. La madera es material orgánico y hay que cuidarla muy bien. Bien cuidada dura muchísimo, mal cuidada dura nada. Y claro, en el Báltico, un mar que en invierno se congela, las maderas, su curación previa antes de hacer el barco y tal, llega un proceso muy distinto de los barcos españoles que tenían que ir a La Habana o a Filipinas con unas temperaturas, una vida marina completamente distinta y tal. Y fuera porque tampoco es que la construcción naval rusa entonces fuera puntera, o fuera por esas características que un barco cuyas maderas no dan problemas en el Báltico, claro, lo llevas a Cádiz y de ahí a La Habana y lo más probable es que la madera se convierta en esponjas. Claro. Aquello fue como además las cosas estaban muy calientes políticamente en España, que ese es el auténtico problema, que no solamente la invasión francesa, sino que además se crea la división política entre los españoles, que vamos a estar arrastrando durante más de un siglo. Pues claro, aquello provoca un escándalo, reaviva los sentimientos liberales. El mismo Fernando VII había perseguido a marinos y a militares de ideas liberales y que habían participado en las Cortes de Cádiz y tal. Y claro, lo de la Guerra de América
pues termina porque la gente no quiere ir. La gente no quiere ir a América a luchar contra los independentistas. Y algunos de los que sí que quieren ir es con la sana idea de que si cambian de bando, aquí se morirían siendo sargentos, pero si se pasan al ejército independentista, pueden llegar a mariscal. Lo mismo les pasa a los ingleses cuando hay independencia de Estados Unidos. Tienen un problema de deserción brutal. Mucha gente, o incluso la gente que va, los mandos que va, pues con frecuencia son liberales. Priego se levanta porque no quiere ir a América, pero en América y luchando hasta el final está Baldomero Espartero, por ejemplo. Sí, y luchando hasta el final. Aquello fue una guerra civil entre españoles, americanos y europeos, donde muchas veces los americanos eran partidarios de la unión con España y los españoles y europeos resulta que no, porque tenían sus negocios, sus intereses particulares. San Martín, antes de plantarse en América, era hijo de un marino español casado con una argentina. Se vino aquí con 5 años y vuelve para liberar a su país. ¿Qué conciencia nacional podía tener un señor que era coronel del ejército español y que había vivido 5 años, hijo de un oficial de la Armada? Y estuvo en la batalla pero la oportunidad era gloriosa, claro. Por cierto, que como pasó con tantos libertadores, curiosamente luego terminaron muy mal, porque Bolívar termina en el exilio, San Martín termina en el exilio en Francia, y a otros, a mi tocayo Agustín de Iturbide, criollo mexicano que aplasta a Hidalgo y a Morelos, y cuando se dan cuenta que no necesitan a España para mantener el orden, se proclama emperador de México. Y era también oficial de ejército español. A ese además le fusilan porque no se resigna a dejar de ser emperador. Perdón, he dicho O'Donnell, no, Bernardo O'Higgins, que es el libertador de Chile, pero muere en Perú, exiliado. Luego también a Sucre lo matan, por ejemplo, en Bolivia. Vamos, el libertador de Bolivia, ¿no? Sí, que para él se inventa un país, Bolívar. Bolívar no tiene muchas simpatías entre la gente más ilustrada de Perú, porque claro, les amputa el Alto Perú para crear Bolivia y ponerle su nombre a un país y dársela a su favorito, que es Sucre. Bueno, saltemos un poquitín más. Nos quedan 15 minutos, para que nos organicemos. Pues no sé si vamos a llegar al desastre, pero yo no quiero que nos vayamos sin hablar de la recuperación de la que se beneficia la Armada Española durante el reinado de Isabel II, después de la Guerra Carlista, de la década que dura hasta 1839-40. Hay unos años de agitación y llega la década moderada en la que se ponen las bases de la recuperación económica y social de España. Luego también llega la Unión Liberal. Y en estos años que son pacíficos, pues la Armada Española también asombra por su recuperación. Participa en la expedición con Francia a la Cochinchina, donde los franceses nos engañan, por cierto, como no. También interviene en la Guerra del Pacífico contra Chile, Perú y Ecuador. Y hay una fragata blindada, la Numancia, que da la vuelta al mundo. Bueno, es que la recuperación de la Armada es básica porque va unida con retraso, pero va unida a la recuperación de España. En el reinado de Isabel II es cuando se hace la red ferroviaria básica española. Eso significa también que se ponen en marcha de nuevo los arsenales del Estado y se empiezan a hacer barcos otra vez. Es verdad que se compran, porque hemos perdido 40, 50 años, se compran también en el extranjero, pero se empiezan a hacer máquinas de vapor en España, por fin, para los barcos, y se empiezan a hacer cañones modernos y tal. Y todo eso se traduce en toda la época de Isabel II, en que, por ejemplo, la Armada ocupa Guinea Ecuatorial, que es la última colonia que adquiere España. La había cedido Portugal en el siglo XVIII, pero había muerto de epidemias y de tal. Es ahora cuando, o lo que has citado de la Cochinchina, cuando les echamos una mano a los franceses en Indochina. Y se da el caso prácticamente olvidado en nuestra historia militar, que 400 españoles, entre soldados y marineros, y otros 400 franceses, toman el asalto Saigón, que está defendido
por más de 200 cañones y 800 tíos lo toman. Los franceses encantados, pero curiosamente en España ha desaparecido eso, mientras que los franceses que hicieron como mucho lo mismo, todos sus barcos de guerra llevan nombres de marinos de aquella campaña, para ellos, pero esa mentalidad que tenemos los españoles de que, y bueno, ¿y qué sacamos de esto? ¿Y qué sacó Francia? Francia no duró ni 100 años en Vietnam y le costó guerra tras guerra y auténticos problemones, pero ellos no tienen duda. Una victoria es una victoria y un hecho honroso es un hecho honroso y una hazaña es una hazaña. Aquí no, aquí nos ponemos en plan fenicio. ¿Y qué sacamos? ¿Qué sacamos? ¿Qué saca Napoleón? Ver derrotada a Francia, perder todas sus colonias y ver su país invadido por el norte y por el sur por las tropas aliadas. Pues ahí tienen el arco de triunfo. En España nos daría risa Napoleón si al final perdió. Es la mentalidad a veces un poco cateta que tenemos los españoles y un poco eso fenicia y restringida. Y bueno, y al final Napoleón, ¿qué fue? Pues un ilustre derrotado que hizo mucho daño a su país. Anda, de la Francia del 18 a la Francia del 19, y cuando le salió su sucesor imitador, otro palo más. Pero de eso no nos acordamos. Solo del extranjero solo vemos lo bueno, de lo nuestro solo vemos lo malo. Esa es una buena reflexión, ¿eh? No, es que es curioso. Es verdad, el siglo XIX para España fue fatal. Y en Francia, el siglo XIX empiezan con Napoleón. Cuando se quieren dar cuenta, están otra vez los Borbones. Luego los Orleans. Han tenido las revoluciones del 20, del 30, del 48. Y han cumplido 3 repúblicas. Llega Napoleón III, pierde estrepitosamente la guerra contra los alemanes, que hasta entonces nunca la habían perdido. Se proclama la Comuna, y con Francia ocupada por los alemanes, los partidarios de la República y los partidarios de la Comuna se están matando delante del ejército invasor en una guerra civil. O sea, tienen en 70 años tienen 3 repúblicas, los Borbones, los Orleans y Napoleón III. Tienen al menos 6 cambios de régimen y al menos 4 grandes revoluciones y guerras civiles. Ah, no, pero Francia es perfecta. Los que somos unos desastres somos nosotros. De verdad. Una de las cosas que nos pierde es el ombliguismo, porque cuando te comparas con otros países de Europa y ves lo que han hecho ellos, donde se han equivocado y donde han acertado, descubres que España es un país normalísimo, pero normalísimo. Hay otros que van de seres superiores listísimos. Dios mío, Alemania en el siglo XX por 2 veces estuvo al borde de suicidarse, y las 2 veces se la trató muy bien. Esos son los más listos de Europa. Cuando todos sabemos la Alemania del Kaiser, el lenguaje científico a comienzos del siglo XX no era el inglés, era el alemán. La ciencia, la técnica, los premios Nobel, donde caían en Alemania. Si aguantan 40 años más tranquilos, se comen al mundo anglosajón. Pero no. Tenían que forzar las cosas. Y en la segunda, todavía más. Eso, Agustín, me lo dijo Max Hastings, el historiador inglés, en una entrevista que le hice con motivo de la presentación de su libro sobre el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Que si Alemania, que estaba a la cabeza de la industria, de la cultura, de la medicina, hubiesen esperado unos años más, son 20, 30 años más, habría sido la primera potencia de Europa sin ninguna duda. Pero mientras que Inglaterra ya estaba en el proceso. Qué poquitos inventos ingleses hay en el siglo XX. De hecho, el problema que han tenido ha sido su obsolescencia industrial y una recogida. ¿Y qué guerras ha perdido? Y luego las guerras como explicación final de los pueblos. ¿Qué guerras ha perdido Gran Bretaña en el último siglo? Ninguna. ¿Es Gran Bretaña
ahora de lo que fue hace un siglo. Sin embargo, no ha perdido ninguna guerra. Agustín, vamos hablando de Cuba del 98. ¿Qué es lo que pasa? Ahí pasa se juntan varios problemas. Se juntan que llega la segunda oleada de la revolución industrial. La primera oleada había sido el vapor, había sido el carbón, había sido el hierro, el ferrocarril y los barcos de vapor, y a eso nos pudimos adaptar con retraso, pero bien, en el reinado de Isabel II. El problema es que a fines de siglo lo que viene es la segunda oleada de la revolución industrial, que es mucho más complicada, porque es cuando aparece el motor de explosión, cuando aparece la electricidad, tanto en luz como en comunicaciones, aparece ya no el hierro, el acero, aparece toda una revolución en los armamentos, cuando aparecen de verdad los fusiles de retrocarga, las ametralladoras, los grandes explosivos. Es cuando no ven hacer la fortuna con la dinamita. Deja de ser la pólvora tradicional a la dinamita. Es cuando aparece todo lo demás. Y entonces a España, con el dichoso sexenio democrático, donde primero se destrona Isabel II, luego el gobierno provisional, luego Amadeo de Saboya, luego tal, volvemos a perder. Tenemos una guerra en Cuba, volvemos a perder otros 15, 20 años decisivos a la hora de tal. Y lo pagamos porque cuando se encarga la Armada, se nota que todavía no hemos absorbido esas nuevas tecnologías, pero no lo hemos absorbido industrialmente. Cuidado, una cosa es la industria y otra cosa es, porque es la misma época en que Peral diseña el primer submarino. Es la misma época en que Fernando Villamil diseña el primer destructor del mundo. Y muy poco después, Leonardo Torres Quevedo va a crear el primer portaaeronaves del mundo. El problema es que luego nuestras empresas industriales eran incapaces de hacer eso bien. O eso, o cosas incluso mucho más aparentemente normales. Y el problema de cuando llega el 98 es que más de la mitad de la escuadra proyectada no se ha podido terminar, o los barcos son defectuosos, o ha faltado presupuesto para el entrenamiento, para la munición o tal. Y claro, eso en una guerra es vital. Oye, Agustín, ¿había barcos de madera en la flota del almirante Cervera? La flota del almirante Cervera tenía que haber sido mínimamente, y según los planes, tenía que haber sido al menos del doble. Y solo hay 4 barcos, a uno de los cuales le faltan sus cañones principales porque los han entregado los ingleses y son defectuosos. ¡Qué casualidad! La munición de los otros 3 resulta que también se ha encargado a Gran Bretaña, porque en España no había experiencia, porque ya van con cartuchos metálicos, y resulta que también los cartuchos metálicos están degollados y algunos de ellos explotan en el interior del cañón, y además faltan elementos y tal, aparte de los planes del gobierno y tal. Entonces, claro, es imposible ganar una guerra cuando estás así. Un español, Joaquín Bustamante, había inventado la mina submarina. La flota de Cervera, era el jefe de Estado Mayor de la escuadra de Cervera. Nos quedan 3 minutos, para que nos muere Santiago de Cuba. Había inventado una mina submarina. La flota tenía que haber llevado al menos 200 minas para defenderse. No lleva ninguna. No se habían podido fabricar. Pero Cervera iba con una mala estrategia. ¿A qué se debió esta derrota tan brutal de la Armada? Sobre todo a la mala gestión, del gobierno y a la mala gestión de la crisis. Pero ¿se podía haber ganado esa guerra de alguna manera o era imposible haber vencido a Estados Unidos tan cerca de sus costas? Era bastante imposible, porque además Estados Unidos tenía el apoyo decidido de Gran Bretaña durante la guerra. Gran Bretaña estaba convencida de que España perdía a Cuba y Filipinas, y antes de que cayera en manos de otra potencia no deseada
estilo Alemania, por ejemplo, tal, prefirió que pasara a manos de Estados Unidos, y entonces estuvo favoreciéndoles descaradamente toda la guerra. Sí, la armada que toma Filipinas estuvo varios meses atracada en Hong Kong. Sí, es que de hecho el ataque, como los americanos entonces no tenían Hawái ni tenían nada, lo que posibilita el ataque americano a Filipinas es que los ingleses permiten que la jugada americana se prepare en Hong Kong para atacarnos, cosa que es completamente contraria a toda la legislación internacional de un país neutral. Bueno, ¿y cómo sale España del desastre? ¿Cómo sale sobre todo la Armada? Pues sale muy mal y con la moral muy baja, porque al menos Trafalgar se vendió cara a la derrota. Pero claro, en estas condiciones, y tiene que ser otra gente con nuevas ideas la que la ponga otra vez en pie. Fundamentalmente, pues el líder, un hombre tan injustamente tratado en España como es Antonio Maura. Me acuerdo un debate de siglos. ¿Quién creó el Instituto Nacional de Previsión en España? ¿Franco o la República? Pues ni Franco ni la República. Antonio Maura en 1908. Bueno, pero es que parece que no. La historia de España empieza en 1931. Dios mío. Es que Maura presenta un plan para reconstruir la Armada. Sí, que es apoyado en un gran marino, en José Fernández y Niño, que además pues le toca ser el papel amargo de que tiene que jubilar a mucha gente, tiene que traer sabia nueva, y muchos de sus compañeros no se lo perdonaron. Ahí las envidias. Como decía la frase típica, ¿quién es cabrón? El que está delante en el escalafón. Oye, me da la sensación de que no vamos a llegar a la Guerra Civil Española, y sí que me hubiese gustado hablar del papel que jugó la Armada en nuestra Guerra Civil, ¿no? Pero creo que no nos da tiempo a hablar. Bueno, yo creo Agustín, que podemos traer a Agustín a otro programa ya para acabar en el siglo XX. Sí, porque además la Armada Española en los últimos años del siglo XX y luego de los primeros del siglo XXI también es una armada muy potente, con las famosas fragatas de la clase Blas de Lezo. Es que es curioso pensar que actualmente la Armada Española ha vendido portaaviones a Australia, a Tailandia, a Turquía, y fragatas a Australia, a Noruega. O sea, me gustaría saber en cuántos productos de alta tecnología consigue España esos mismos éxitos de ventas internacionales por todo el mundo de productos de alta tecnología. Pero es muy curioso, más que de el pensamiento abstracto, Sí, acaba, remata. Más que el pensamiento abstracto, lo que somos especialmente buenos es para hacer una cosa razonable, integrar cosas. Bueno, pues ha sido Agustín Rodríguez, ha sido un placer tenerte aquí de nuevo, en Cita con la Historia, y no hay 3 sin 4, Pues nada, muchísimas gracias y espero que se repita. Pedro Fernández Barbadillo, nosotros la próxima semana aquí, fieles a nuestra Cita con la Historia. Así será, Dios mediante. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Prometemos volver la próxima semana aquí a Radio Ya, a Cita con la Historia.